Hola, hoy en Conócete vamos a estar reflexionando sobre el hábito de levantarnos temprano. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Yo supongo que quienes van a estar acompañándome el día de hoy, de alguna forma quieren levantarse temprano o les interesa cambiar de hábitos. Lo que te voy a estar compartiendo son algunas herramientas que a mí me han funcionado, sobre todo este programa lo estoy haciendo porque yo tengo alrededor de unos, ¿qué? Como 2 meses subiendo en mis historias algunos poemas que les he llamado poemas matutinos o poemas madrugadores. Estos poemas matutinos o poemas madrugadores son aquellos que yo leo más o menos cuando me levanto, y eso ha hecho que algunas personas me han escrito de manera directa y me dicen, oye, gracias por los poemas, pero también me han preguntado cómo es que me puedo levantar tan temprano. Así que a partir de eso es que yo decidí pues hacer esta reflexión para que juntas y juntos veamos qué tan conveniente es levantarse o no temprano, ¿ok? Empecemos con esa reflexión porque a veces creemos que es benéfico y no siempre es para todo el mundo. Y vamos a ver por qué. Déjenme empezar en Instagram también. El hábito de levantarse temprano. Escogí este verbo, bueno, y también me lo sugirieron, de levantarse, porque estaba pensando en despertar, el hábito de despertar temprano, pero me gustó esta idea de levantarse porque nos lleva al movimiento. No es nada más como el despertar, porque muchas veces podemos despertar temprano, sin embargo, no es suficiente, no nos levantamos. Y esa es una de las cosas que muchas veces no nos permite que generemos un hábito. Empecemos por ahí. Voy a decirte algo por si notas mi boca algo rara. Es que no puedo abrirla demasiado porque en la mañana me hicieron, no sé si algunos de ustedes les han hecho, pero es una endodoncia, pero no es una endodoncia regular de las que te hacen un orificio en la parte trasera del diente, sino que a mí me abrieron la encía para que fuera la endodoncia por arriba. Entonces traigo algunos puntitos en mi encía y eso va a hacer que no pueda ser como demasiado expresiva como suelo serlo, ¿no? Entonces yo espero que para mañana amanezca mejor. Según los dentistas me dijeron que en una semanita esto ya pasaba. No tengo dolor ni nada, pero sí está como la incomodidad de abrir la boca y se siente algo extraño, ¿no? Así que si me ven un poco rígida es por eso, pero yo espero que esto vuelva a la normalidad, aunque luego me van a hacer otra acá y luego me van a sacar una muela del juicio, pero bueno, ya no me quiero quedar en eso, pero les quería decir porque hasta yo me siento un poco extraña. Empecemos entonces, el hábito de levantarse temprano. Te comentaba que este programa o esta reflexión te la estoy compartiendo a partir de que algunos me preguntaron cómo le hacía para levantarme temprano, porque en las historias, si no lo sabes, he subido todos los días desde hace 2 meses más o menos un poema que yo le llamo el poema matutino porque a mí me despierta. Entonces, una de las cosas con las que podemos empezar es generar esta idea del movimiento. Es decir, que al principio para mí no era con la idea de, o sea, honestamente, te lo estoy diciendo honestamente, no era con la idea de compartirte el poema matutino. La idea era sobre todo yo despertarme. Entonces tuve que buscar la manera, ¿no? Porque yo duré mucho tiempo levantándome temprano hace unos años y después por una condición física ya no pude levantarme tan temprano. Ahora que ya me siento mejor, estoy recuperando esto. Sin embargo, tuve que tomar medios hábiles, le podemos llamar así, o métodos hábiles para que puedan despertarte. Uno de esos es que tomes alguna actividad a la que llegues rápido. Lo primero que yo hago de veras al levantarme, casi siempre, bueno, regularmente me estoy levantando más o menos
a las 4:30 y el poema lo subo como 4:45, 4:48. A veces lo elijo desde la noche, a veces lo elijo en cuanto me levanto, pero por regular en la noche. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo que ocurre es que yo genero primero una actividad antes de otra cosa. ¿Cuál es esa actividad? Yo tengo un compromiso a partir de que empezaron a decirme, muchas gracias por los poemas, me han servido, etcétera. Para mí se hizo como un compromiso y eso me mueve. Entonces, una de las primeras cosas que me funcionó, ahorita me voy a meter más en eso porque quiero contarte también ciertos métodos que tienen que ver con el estoicismo que nos van a estar acompañando. Pero a partir de que tú empiezas a generar una actividad, puede ser desde el ejercicio, puede ser desde la lectura, pero sí te diría que empieces con una actividad que lleve movimiento. Es decir, que si tú empiezas solo leyendo, así en silencio para ti mismo, lo que va a ocurrir es que puede regresar el sueño. Entonces necesitamos el movimiento con una luz adecuada. Ahorita te voy a especificar por qué. Si el movimiento en mí es leer en voz alta y leerte un poema, eso de veras, antes siquiera de tomarme un té, a veces me tomo un té por las mañanas, yo ya me desperté porque estoy oxigenándome. En el momento de generar la lectura en voz alta, empiezo a oxigenarme y eso provoca que yo ya esté despierta. Al principio, como te decía, inicié así como pues empiezo a leer, así lo empecé a hacer para despertarme y después dije, bueno, ¿y por qué no lo comparto en las historias? Empecé a compartirlo en las historias y ahora ya se generó casi un hábito. ¿Por qué casi un hábito? Porque vamos a hablar sobre todo de una medida de un libro, les voy a hablar también de un libro, de una medida que habla de que son aproximadamente 66 días para generar un hábito de manera como mucho más profunda. Yo puedo decir que me faltan algunos 10 días para llegar a los 66 días, ¿no? Y voy a meterme con eso. Empecemos. Nosotros muchas veces queremos levantarnos temprano, pero casi siempre se nos ha hecho más fácil, más bien desvelarnos. Nunca ha sido mi caso. Debo ser honesta, nunca ha sido mi caso. Para mí siempre es mucho más sencillo levantarme temprano, pero para quienes no, a veces lo que ocurre es que podemos tener un reloj biológico diferente. Este reloj biológico, según algunos estudios, se le denomina el reloj biológico de las alondras o el reloj biológico de los búhos. El reloj biológico de las alondras, lógicamente, tiene que ver con levantarse temprano y a estas personas les cuesta trabajo mantenerse activas durante la noche. Es mi caso. Pero hay personas que les podemos llamar los búhos, un poco con este juego de personificación. Esos búhos, ¿por qué? Porque permanecen activos en la noche y les cuesta trabajo levantarse temprano, ¿sí? Sin embargo, hay personas que son búhos, por ejemplo, y no pueden debido a las actividades de su día a día. Si les tocó tener un trabajo donde se tienen que levantar muy, muy temprano, entonces lo que ocurre es que necesitan mover este reloj biológico y ahí es donde empieza el querer cambiar un hábito y a veces no se puede. Yo honestamente he intentado convertirme en búho, pero como no he tenido la necesidad de que yo tenga que trabajar en la noche o algo así, la verdad es que lo he logrado poco, ¿sí? Pero tú piensa, ¿eres una alondra o eres un búho? ¿Sí? Ahora si te fijas, estoy en otra escenografía, estoy en la casa de mis queridos amigos Álvaro Solís, Úrsula de Gante y José Carlos, que es su hijito, y me prestaron aquí su estudio para yo poder estar con ustedes. Estos días, por ejemplo, que no estoy en mi hábitat de alondra, lo que ocurre es que se mueven un poquito los registros. Sin embargo, el compromiso que yo tengo de leer el poema matutino me ha hecho que me despierte incluso antes del despertador. ¿Y qué pasa? Esto mismo va generando a partir del compromiso un movimiento en el que tú ya te levantas. Entonces yo hasta lo pensé y dije, bueno, pues tampoco pasa nada si leo el poema matutino a las 7, 8.
pero de todos modos me levantaba temprano, porque ya tengo alrededor de, a ver, como unos 50 días más o menos levantándome incluso algunas veces me llego a levantar a las 4 de la mañana, ¿ok? ¿Por qué se logra esto? Bueno, a partir de lo que se conoce como el ritmo circadiano. El ritmo circadiano es aquella transición que va del sueño a la vigilia, pero que se da sobre todo por los estímulos de luz. ¿Qué significa esto? Bueno, este ritmo tiene que ver con esa transición que nosotros tenemos a partir de que nos despertamos y nos da la luz del día. Inevitablemente cuando nos da la luz del día, empieza un proceso en el cuerpo, en ciertas sustancias bioquímicas que nos están diciendo ya estás despierto, ¿sí? Eso, por ejemplo, podía ser como, o es mucho más común, tal vez en comunidades en donde ciertas personas tienen trabajos muy temprano, eso por un lado, y por el otro, que ya están acostumbrados a que la luz del día, la luz solar, aparece en un momento determinado. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ya estamos acostumbrados a una luz artificial? Lo que ocurre es que el ritmo circadiano va a moverse dependiendo cada persona. Este ritmo o esta transición entre el sueño y la vigilia, ¿sí? A veces se cree que si nosotros tenemos la suficiente luz artificial, podemos mantenernos despiertos. Sin embargo, no es lo mismo, porque la luz del sol podría tener hasta 250 veces más potencia que la luz de cualquier foco. Y esto se ha comprobado sobre todo en aquellas personas que trabajan en las noches y han buscado o ideado algún tipo de iluminación en donde sea tan fuerte que les provoque estos cambios en el cuerpo o físicos, pues, para que se puedan mantener en la vigilia. Sin embargo, sí es necesaria la luz del sol. La luz del sol es necesaria también porque si no, se puede generar algo que se conoce como trastorno afectivo estacional. Trastorno afectivo estacional, y esto me ha pasado de veras dentro de la terapia individual en la que trabajo online. Algunas veces, sobre todo en el invierno, me ha tocado darle terapia a personas que viven, por ejemplo, en Alemania, personas que viven en Estados Unidos y en Canadá también, y que me ha parecido muy curioso porque desde diferentes puntos, pero cuando están en época de frío, pueden, al no recibir esta luz solar, generar un tipo de depresión justo porque falta la exposición solar. Incluso sí pueden tomar hasta pastillitas de vitamina D, pero no es suficiente. Cuando cambia el clima, estas personas cambian de estado anímico. No a todas las personas les ocurre. Tiene que ver con personas que tienen grados de sensibilidad a esto. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Que sí necesitamos de la luz del día, ¿sí? ¿Por qué te comparto esto? Bueno, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver justamente porque al levantarte temprano, aun cuando todavía no ha llegado la luz del sol, lo que va a pasar es que tú vas a generar de por sí una cercanía o una conexión con el día desde que inicia, ¿ok? A las personas que se habitan más desde la noche, como te digo, si eres un búho, no quiere decir, si no te es necesario, que tengas que cambiar esto. Lo que te voy a compartir es que puedes cambiar un hábito aun cuando esté muy arraigado en ti, sobre todo si es lo que necesitas, es decir, levantarte temprano. Si eres un maestro que da una clase a las 7 de la mañana, pues te tienes que levantar sumamente temprano, o una persona que no sé, que a veces lo que quiere es tener más tiempo durante el día en lugar de dormir en demasía. Esto nos va a apoyar sobre todo porque cuando tú empieza a llegar el sol, tu cuerpo sobre todo empieza a acomodarse. ¿Qué es lo primero que puedes empezar a hacer cuando no te puedes levantar? Ok, tú pones el despertador. Observa si al poner el despertador todavía te quedas un poco más en la cama. A mí a veces me pasa, no puedo decir que no.
a veces me pasa, pero tomé algo o empecé a hacer algo que me funcionó y que tiene que ver con este vínculo con la luz. ¿Qué pasa? Si tú te levantas cuando suena el despertador y simplemente le pones la mano a un lado y tomas el teléfono o el despertador que tengas ahí, lo que va a pasar es que lo vas a apagar o ni te cuenta te vas a dar que lo apagaste y te vas a quedar dormida o dormido, ¿ok? ¿Qué es lo más viable y que a mí me empezó a funcionar? Todo esto que te comparto tiene que ver con un experimento existencial que yo hago todo el tiempo. Ahorita hablamos un poquito del experimento existencial, ¿ok? Lo que ocurre es que cuando tú pones el despertador no cerca de ti, sino en el cuarto contiguo o afuera, vas a generar movimiento. Acuérdate que por eso es levantarte, ¿ok? Cuando tú te levantas a tomar el despertador, es importante porque luego a mí me pasó que aún así apagaba el despertador, me levantaba y me iba a dormir otra vez. ¿Por qué? Porque tienes todavía el espacio de la nocturnidad, está todo apagado. Entonces, recuerda esto. El reloj biológico y el ritmo circadiano necesita la luz para decirte ya despertaste. Aunque no es la luz del sol todavía, ¿sí? Sí tiene que ver con la conexión con la luz eléctrica. ¿Qué es lo que vas a hacer? Te levantas, prendes un foco y apagas el despertador. Esos pequeños guiños te van a acompañar a que poco a poco se vaya generando el hábito, aunque no es todo, ¿ok? Pero sí puede apoyar muchísimo. Si tú dices, de plano, yo oigo el despertador y no me importa y no me puedo levantar, el hecho de que esté sonando y sonando afuera es mucho más probable que alguien incluso te diga, ¿sabes qué? Levántate y apaga el despertador. Puede generar, yo sé, ruido en otras personas. Sin embargo, eso también puede hacer que por cuidar a los otros tú te levantes lo más rápido. Eso me pasa a mí, por eso te lo cuento. Mi pareja, mi esposo, no es tan matutino como yo. Es curioso porque yo soy alondra y él es búho. Y a veces nos ha tocado que yo me estoy levantando y él se va acostando apenas. Sin embargo, hemos respetado esos usos horarios que ambos tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Como yo no quiero que él se despierte porque él se acaba de dormir muchas veces, eso me impulsa a que me despierte mucho más, me levante más bien, genere el movimiento, prenda un foco y tome el celular. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza tu ojo a acomodarse a la luz y eso hace que ya empieces a levantarte. Si no prendes el foco, es probable que te regreses a dormir. Si tienes el despertador a un lado, es probable que lo apagues y te quedes dormido. Pero, ¿por qué o para qué hacer esto? ¿Ok? Yo te comenté ahorita, o sea, yo me reto muchas veces a través de lo que yo he llamado el experimento existencial. ¿Qué es el experimento existencial? Lograr un cambio de hábitos a partir de salir de tu zona de confort, ¿sí? Como yo te comenté hacia el principio, yo me levanto muy temprano, bueno, me levantaba muy temprano desde muy joven, sin embargo, a partir de una condición física que tengo, me costaba trabajo levantarme temprano. Ahora, como ya me siento mucho mejor, quise volver a tomar el hábito, pero debido a que ya tenía como un par de años donde ya no lo hacía, lo que me ocurrió es que otra vez tuve que hacer el reseteo para levantarme temprano, ¿sí? ¿Qué significa este experimento existencial? Bueno, este experimento existencial, al lograr que salgas de tu zona de confort, te va a llevar a tomar nuevas elecciones. Bueno, por la mañana yo pongo un carrete de fotografías sobre reflexiones del tema que te voy a compartir y yo decía ahí que un hábito tiene que ver con elegir cosas diferentes. Si tú todos los días dices, no, yo no elijo levantarme tarde, de alguna manera recuerda lo que dice Jean-Paul Sartre. No elegir también es elegir. Y generar estos hábitos que después van a quedarse arraigados y que te van a llevar a una elección, entre comillas, involuntaria, lo que va a pasar es que para poder modificar necesitas empezar a tomar diferentes elecciones. Es decir, a partir de un experimento existencial. En este caso, levantarte más temprano por las razones que tú tengas, ¿no?
Esas razones tienen que ver muchas veces con el trabajo, porque te rinde el día, porque a lo mejor tienes hijos y quieres estar más tiempo con ellos, o que te rinde el tiempo para estar, no sé, haciendo otras actividades, sacar a tu mascota temprano. No lo sé, ¿ok? Pero sí es importante que te des cuenta cuál es tu intención. Si simplemente es que para todo mundo dice que es mejor levantarse temprano, honestamente es una intención o un propósito muy débil que puede lograr que se debilite lo que quieres hacer a través del cambio de hábito. Entonces, piensa ahorita y compártemelo. ¿Por qué te quieres levantar temprano? Si es simplemente porque todo el mundo dice que es mejor levantarse temprano, recuerda, es débil. Necesitas este motor. El mío está vinculado con el proceso de la escritura y la lectura porque a esa hora yo leo y escribo mucho mejor, me siento mucho más clara y ahora a través del compromiso de los poemas matutinos, ¿no? Por ejemplo, aquí Margae dice, yo me despierto a las 3 de la mañana, ¿no? Duermo un rato, se levanta, o sea, vamos generando estos hábitos. Pero estos hábitos también se pueden ir modificando de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, yo te dije, ahorita estoy de visita con mis amigos Úrsula y Álvaro y puede cambiar un poquito mi ritmo porque tampoco quiero andar súper temprano haciendo ruido y despertando a las personas que me están recibiendo en su hogar, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Bueno, aún así me levanté temprano, traté de hacer lo más sigilosa que pude. Dice Úrsula que me sintió como en un sueño, entonces quiere decir que lo hice bastante bien. ¿Qué pasa? Esto se va moviendo un poquito también. No necesariamente va a ser tan rígido. Sin embargo, sí va a ser necesario que por lo menos 2 o 3 semanas sea un poquito más rígido y para hacer este experimento existencial sí necesitas prepararte. Te voy a decir cómo me preparé. Ahí te va. Te decía lo del despertador, prender la luz. Yo empecé a escribir una bitácora de cómo algunas cosas me funcionaban y otras no, ¿ok? Te voy a decir algunas. Por ejemplo, me di cuenta que si yo me acostaba, a veces lo hago, me acuesto a las 11 y me levantaba como a las 4:30, para mí es suficiente dormir, ¿sí? Sin embargo, para muchas personas no. Algo que me ayudó mucho para que no me diera sueño o estuviera en sopor todo el día es que empecé a beber más agua. Aunque no lo creas, beber más agua te hidrata el cuerpo y eso logra que oxigenes mejor y por lo tanto que estés más despierta. No necesariamente necesitas estar tomando café todo el día. Si tú tomas café, entonces súmale tomar más agua también porque el café es diurético y lo que va a hacer es deshidratarte. Y si tú crees que deshidratada y con café vas a aguantar más, créeme que no funciona. Por eso, si vas a querer levantarte temprano, sí necesitas, aparte de tu cafecito si lo bebes, necesitas empezar a tomar más agua. Otra cosa, parecería que no tiene que ver con esto, pero es lo que a mí me funcionó y quisiera que tú lo tomaras, pero en relación a cómo es tu día, qué es lo que tú haces y cómo lo puedes adaptar a ti mismo. Primero, revisar qué es lo que haces durante el día. ¿Por qué digo esto? Porque no se trata de levantarte a las 4 de la mañana para que te pongas a ver las redes sociales, ¿ok? Yo sé que a lo mejor eso puede pasar. A mí luego me pasaba que empezaba a grabar el poema madrugador o el poema matutino y luego se me antojaba como revisar y luego decía yo, a ver, no me levanté a las 4:30 de la mañana para ponerme a ver redes sociales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú empiezas así el día, aunque no lo creas, sí tiene una repercusión con todas las actividades que vas a hacer. Porque a partir de estos experimentos existenciales, lo que estás tratando de hacer es desintoxicar todos esos hábitos que ya no te funcionan. Entonces, sí tienes que revisar cuáles son aquellas cosas o actividades con las que vas a iniciar el día. A lo mejor haciendo ejercicio, tal vez meditando, tal vez leyendo, escribiendo, que esto se adapte a ti. Yo me levanto, leo un poema matutino. Hace poquito empecé a hacer 20 minutos de ejercicio, ya te voy a decir por qué.
¿Y qué más estoy haciendo? Bueno, leo y escribo. Eso es lo primero que hago. Y a partir de eso, tú ya vas cambiando el día. Cuando tú empiezas con elecciones diferentes para cambiar los hábitos, el día también se va transformando. No es lo mismo que tú te levantes a las 11 de la mañana cuando te propusiste desde hace semanas levantarte a las 5 de la mañana, porque primero te vas a levantar frustrado, enojada, a las prisas, y ahí tu día ya se transforma en otra cosa. Si tú empiezas el día así, aún con sueño, aún dormitando, ¿qué va a pasar? Que se va a notar durante el día que esas elecciones diferentes van a permear en todas tus habilidades, ¿sí? Dice mi querida Olivia, no alcanzo a leer todos los comentarios, si me los pueden poner así como en verso estaría perfecto, porque ahorita tengo pantalla dividida para poder estar en Instagram y en Facebook, ¿ok? Entonces, a ver, decíamos, no alcanzo a leer de todo, mi querida Olivia, pero si me lo pones así como en verso, lo voy a poder leer, porque ahorita pues no estoy en mi espacio y no tengo todos mis aditamentos, pero lo voy a leer con calmita. Ok, veamos. Otra cosa que te puede funcionar también, no solo es qué lees o qué escribes o cuáles son tus actividades, si no lees y no escribes, sino cuáles son tus emociones dominantes. ¿Qué significa eso? Que a partir de ahí es que también puede ser mucho más llevadero este cambio de hábito, porque sí, vas a andar por lo menos una semana muy somnolienta. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Y aquí algunos no estarán de acuerdo conmigo, pero a mí me ha funcionado y yo decía que no podía y ahora lo hago. A lo largo del día yo tomo, sobre todo después de comer, 15 minutos de siesta, no más. Es muy importante esto porque te vas a dar cuenta que 15 minutos es suficiente. Pongo el temporizador, no me paso. Los primeros días fue mucho más complicado, pero esos 15 minutos hacían que la segunda mitad del día fuera todavía más productiva porque entraba en un sueño profundo y reparador de 15 minutos. Sí se puede. Si tú dices yo no puedo tener siesta porque trabajo, porque simplemente no estoy en el espacio adecuado, lo que puedes hacer no es hacer siesta, sino quedarte en silencio, respirando. Si meditas y me dices, no, Glafira, yo trabajo ese día, etcétera. Yo siempre digo algo. Hay un lugar que todos tenemos que es un espacio íntimo y en soledad. El baño, ¿ok? El baño. Tú vas a ir al baño y nadie te va a estar preguntando. Así que tú puedes tomarte 5 minutos. 5 minutos. Te sientas en el trono, como le decimos. Respiras. Estás en silencio. Cierras tus ojos. No para quedarte dormido porque no puedes. Pero lo que estamos haciendo ahí es generar un espacio y una pausa. ¿Ok? Y tu cuerpo lo va a recibir como es mi momento de descanso. Si tú puedes hacer la siesta por lo menos las primeras semanas, te va a funcionar mucho que tu cuerpo no se sienta tan cansado y por lo tanto no te rindas, ¿ok? Algo que también funciona para poder lograr que este tipo de hábitos cambie y al mismo tiempo nos vaya acompañando a una mejor concentración, tiene que ver con el orden externo. Es decir, cómo está el espacio en donde habitas. Si tu espacio está desordenado, eso muchas veces tiene un impacto visual, es decir, un ruido o una intoxicación visual que muchas veces no te va a dejar dormir tranquilo. Aunque creas que no, sí tiene una función. Por lo menos el espacio donde tú trabajas cuando te levantas muy temprano, va a ser importante que lo ordenes y lo mantengas, pues digamos limpio, ¿no? Si tú tienes tu escritorio, si tú tienes un lugar donde quieres empezar a trabajar o el lugar donde haces tu ejercicio, si te levantas haciendo ejercicio, eso va a lograr también que puedas tener mucha menor distracción visual.
A veces esa distracción visual no necesariamente son las redes sociales, tiene que ver por el entorno en el que estás, ¿ok? Vamos a ver acá algunas de las preguntas. Ay, gracias Olivia que me pusiste así en verso porque así lo puedo leer mejor. Dice Olivia, la constancia me falla. Puedo estar 15 días levantando temprano y luego vuelvo a hábitos nocturnos. Ahora he empezado a tratar de dormir antes de las 11 para dormir antes de la medianoche, levantarme con más facilidad. Lucho con la falta de constancia. Lucho con la falta de constancia. Perfecto. Ok, ahí les va entonces lo que sigue. Esto es lo que a mí me funcionó. Esto que me dices, Olivia, sirve mucho porque estaba comentando hacia el principio que para generar realmente un hábito mucho más profundo se necesitan mínimo 66 días. Más que esa idea de los 21 días. ¿Por qué 66 días? Porque tiene que ver por etapas de los cambios de hábito, ¿ok? Yo les decía, ¿qué es lo que a mí me funciona a partir de esto que pueda desintoxicar todo lo que está a mi alrededor para que yo siga motivándome y despertar? Otra cosa que me funciona es que empecé a escribir cómo sería mi día perfecto. Así que te lo comparto. Solo haz un párrafo, no necesitas hacer toda una novela. O sea, escribe pequeñas actividades de cómo sería tu día perfecto. ¿Qué es lo que vas a hacer? Acuérdate que aquí estamos hablando de un panorama integral en este experimento existencial de levantarse temprano. ¿Cuál es ese panorama integral? Bueno, que tiene que ver, como te decía, con un proceso de hasta de beber agua y también darte cuenta cómo te estás alimentando. Eso a mí también me ocurrió. Yo, como tú sabes, tengo cerca de 9 años más o menos siendo vegana. Aún así, hay comidas como, por ejemplo, los carbohidratos, carbohidratos sobre todo refinados, que son pesados y eso te va a mantener mucho más en sopor. Yo no como trigo, cada vez menos maíz, ¿no? Pero yo me empecé a dar cuenta que lo que me hacía que me diera más sopor eran, por ejemplo, los cacahuates, las papas, ¿qué más? Sobre todo esos dos me generaban como, cuando comía así con muchas papas, luego me daba más sueño. ¿Por qué? Porque mi organismo necesita digerir más. Ahora, si tú entras a una comilona y eres carnívoro, pues tu organismo tarda mucho más en digerir la carne. Si tú quieres generar el hábito, aunque después quieras comer más, por lo menos estos 66 días, sí necesitas también mover un poco tu alimentación. Y tú me vas a decir, no, pues me vas a hacer cambiar la vida solo por levantarme temprano. Esa es la idea. Solo si tú empiezas a darte cuenta que un día te levantas temprano, otro día te levantas temprano, otro día te levantas temprano, y vas anotando en este diario de experimento existencial qué es lo que a ti te funcionó y qué no, como te decía, hidratarte, la alimentación, todo esto te va a funcionar para lograr una confianza en ti. Y a partir de que logres esto, vas a darte cuenta cómo cambia tu día, pero no solo cómo cambia tu día, cómo te conviertes en una persona con confianza en sí misma. Una persona que va a darse cuenta de las habilidades que tiene. De veras, solo manteniendo el hábito de levantarte temprano. La próxima semana voy a hablar sobre un tema que me sugirieron y que me pareció muy interesante, que es hablar del amor propio, ¿sí? ¿Qué es el amor propio? No me adelanto porque ya estoy preparando el programa, pero lo que sí te puedo decir es que esto que estás haciendo de levantarte temprano tiene que ver con amor propio. Con el amor propio de decir, me voy a cumplir eso que ha estado ahí pendiente, como levantarme temprano. Algunas de las cosas que te estoy compartiendo tienen que ver por un libro que me sugirieron. ¿Cómo llegó ese libro a mis manos? Bueno, yo me rehusaba a leerlo. Es un libro que me recomendó uno de los pacientes con quienes yo trabajo y me decía, tienes que leerlo. Yo tenía cierto resquemor, honestamente, algunos ya lo conocen, se llama El Club de las 5 de la mañana de Robin Sharma, este autor que también escribió El monje que
el monje que vendió su Ferrari, algo así, no recuerdo bien porque ese no lo he leído, pero me daba un poco de resquemor leerlo, simplemente de manera honesta por prejuicios, ¿no? Prejuicios. ¿Cuáles son esos prejuicios? En algún momento te los he compartido. Son prejuicios que tienen que ver con que, ay, yo solo leo filosofía y literatura. La verdad, cada vez estoy más abierta, y cuando esta persona, un chico muy jovencito, me lo dijo, le dije, ¿sabes qué? Como terapeuta yo también puedo tener tarea, así que voy a leer el libro porque a él le emocionó mucho. Y empecé a leer el libro. Si te soy honesta, hay muchas partes que no me gustaron, sobre todo la redacción, pero hubo otras que me encantaron y que fueron grandes hallazgos, y es donde me di cuenta que puedo tomar aquellas cosas para mi propio beneficio y proceso, y aparte lo pude dialogar y lo sigo dialogando con este chico, ¿no? El club de las 5 de la mañana es una idea como muy fabulada, metafórica, de una pareja, un hombre y una mujer que, bueno, se encuentran con un guía, un mentor que los lleva a una isla en donde empiezan este club de las 5 de la mañana y toda la vida les cambia. Pero hay varios preceptos que les comparte para lograr esto. Y es curioso porque a lo mejor quienes no conocen algo de filosofía pueden no notarlo, pero es curioso porque casi todo lo que les comparte Robin Sharma, de manera muy hábil, de veras, porque va llevando muy digeridamente estos preceptos, pero todos son preceptos estoicos. Preceptos del estoicismo, porque el estoicismo nos habla del autocontrol y el autodominio. Entonces yo iba como anotando y diciendo, lo que él hizo fue digerir de una forma sencilla todos estos preceptos que algunas veces ya no retomamos desde la parte estoica, ¿no? Entonces, hay una frase que me gustó mucho que dice Robin Sharma y dice, cada vez que una persona resiste una tentación, aborda un proceso de optimización, refuerza su propia bravura. Cada instante que dedicas a algo que sabes que es lo mejor para ti y no lo más fácil, favoreces tu confianza. Entonces me pareció muy bueno porque habla de esto. O sea, ¿qué es lo que vas a empezar a hacer? A elegir lo que no estás acostumbrado, pero que tú sabes que es lo mejor para ti, aunque no es lo más fácil. Eso me ha servido mucho en este proceso. Entonces, cuando lo leí dije, claro, esto es algo que tiene que ver con el estoicismo, ¿no? En donde, por ejemplo, Epicteto nos dice, a ver, define qué depende de ti y qué no depende de ti. De mí depende elegir algo diferente. Entonces, para mí, fíjate que era como un logro, así como decir, a ver, ya me levanté hoy a las 4, ya me levanté hoy a las 4:30, ya me levanté a las 5 de la mañana. Y entonces, ¿qué pasa? Que me estoy dando cuenta que estoy eligiendo lo que es mejor para mí y no lo más fácil. Y eso habla de amor propio. Elijo lo mejor para mí, no lo más fácil, porque lo más fácil sí es quedarse en camita. Lo más fácil sí es, por ejemplo, comer todas aquellas intoxicantes que después van a convertir mi metabolismo en más pesado. Voy a entrar en sopor y entonces me voy a querer dormir y no me voy a poder levantar. Lo más fácil no necesariamente es lo mejor para mí. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Porque me dice Alma que estoy trabada. Bueno, que me estoy congelada. ¿Los demás me ven en Instagram, en Facebook? ¿Sí me ven? Porque puede ser también la conexión en la que estoy ahora. Bueno, si me comparten, a ver, porque a mí no me menciona aquí nada. Ok, sigamos con esto. A partir de que tú empiezas a gestionar esta idea de levantarte temprano, curiosamente van a generarse nuevos hábitos que a lo mejor no eran el objetivo. Si se escucha y se ve, dice Patricia. Entonces, dice muy bien Olivia también, que sí me ven y sí me escuchan. Gracias. Gracias. Entonces, a lo mejor algo pasó en tu conexión. Qué bueno que los demás me pueden ver bien. Entonces, sigamos. Si ustedes quieren leer el libro, creo que es un gran apoyo que los va a ir acompañando. Pero también, si ustedes se quieren acercar al estoicismo, se van a dar cuenta que muchos de los
preceptos que menciona Robin Sharma vienen del estoicismo, sobre todo de la idea del autocontrol, como te decía, y del autodominio, ¿sí? Ahorita voy a profundizar en eso si me da más tiempo, porque sí quisiera hacer algún otro programa como estoicismo más práctico, ¿no? Ok, veamos. Algo que también nos va a ir pasando y que de alguna manera menciona también Robin Sharma. Creo que este autor es un gran lector de filósofos, solo que lo que él hace es llevarlo a un lenguaje más coloquial y muchas veces como que no nos damos cuenta de dónde viene, pero como te decía, cuando ya conoces un poco, empiezas a captar y dices, claro, esto viene desde ahí y él lo va digiriendo y te va llevando de la mano, lo cual la verdad me parece un hallazgo, ¿no? Como te digo, hay unas cuestiones de redacción con las que yo no me pude conectar, pero quise tomar todo esto para compartírtelo. Algo de lo que habla Robin Sharma y que también puede aparecer de alguna forma, aunque no así, que es algo que yo más o menos digiero, es algo que yo llamo la gráfica aristotélica del cambio de hábitos. La gráfica aristotélica del cambio de hábitos lo que nos está diciendo es que al principio, cuando nosotros empezamos un hábito, así como nos decía Olivia, ¿no? Las primeras semanas, por ejemplo, la primera semana, puedes tener como toda esta energía y el entusiasmo de que estás logrando algo nuevo y diferente. Sin embargo, parece que no, pero la segunda semana empieza a trastabillar. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Y es muy importante. Empiezan todos los hábitos anteriores a quererse volver a conectar. Tú crees que la segunda semana ya lo lograste. Sin embargo, desde la poética de Aristóteles, diríamos que empiezas en el segundo acto de este cambio de hábitos, o Aristóteles le llama el drama. ¿Qué significa? Empiezan las peripecias y los obstáculos. Acuérdate que las peripecias son obstáculos, son bloqueos que se pueden poner para que tú tengas un aprendizaje de vida. Incluso el mismo Aristóteles en su poética nos decía eso, que a lo largo de la trama y de toda la tragedia, que es lo que él explora y lo que nos llegó a nosotros, el personaje cuando empieza las peripecias empieza a aprender de sí mismo y el espectador aprende a su vez del personaje. Yo le sumo que el escritor también aprende del personaje. Entonces, ¿qué pasa? La segunda semana es cuando apenas estás empezando con los retos que hay que pasar. ¿Qué ocurre? Que de pronto empieza algo que conocemos como el contraargumento. ¿Qué es el contraargumento? Tú empiezan ahí mecanismos de conflicto, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con un pensamiento que quiere lograr eso de levantarse temprano, pero hay otros que van a empezar con los contraargumentos. No, es que de todos modos ya empezaste a hacerlo, pero no pasa nada si hoy te levantas un poquito más tarde, ¿ok? Empezamos de alguna manera con estos pensamientos disonantes en donde unos sí quieren y otros no, pero sobre todo se va a presentar mucho más en la segunda semana. ¿Por qué en la segunda semana? Porque cuando tú llevas una semana levantándote temprano, sintiéndote bien y todo, ¿qué es lo que pasa? Que tu mecanismo anterior o del pasado cree que solo es pura ocurrencia. O sea, tus pensamientos pasados dicen, está experimentando algo muy sencillo, ¿no? Pero cuando ya lo haces 2 semanas o 3 semanas, el hábito o las neuronas de ese hábito empiezan a preocuparse de ya no existir, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Empiezan a lanzarte toda esta serie de contraargumentos que te convencen. No, no pasa nada. Pon el despertador a las 5:30 y al rato se convierte a las 6 y al rato se convierte a las 7 y al rato ya lo perdiste. Pero se va a dar más segunda, tercera semana. ¿Por qué? Porque ahí es donde también van a empezar a aflorar los miedos. Así que cuando tú digas, pues creo que ya voy a perder el hábito porque estoy muy confundida, porque me siento muy atrapada, porque quiero regresar a lo de antes, no es que estés fallando, es al contrario, vas muy bien, vas excelentemente bien, porque lo que está ocurriendo es
que estás cambiando. Y eso te lo dice el miedo que quiere regresar a lo anterior, ¿sí? ¿Cuál es ese miedo? El que quiere mantenerte a salvo. Esto es bien curioso y también lo menciona Robin Sharma en el Club de las 5 de la mañana. Él lo habla en términos como mucho más científicos, voy a tratar de aterrizarlos, en donde él dice que este cerebro primitivo que nosotros tenemos, que a partir de la amígdala que genera el miedo, es el que ocurrió o apareció a partir de cómo seres humanos queríamos resguardarnos de aquellos animales que pudieran atacarnos y perder la vida. Esta amígdala, perdón, se activa sobre todo cuando tú estás en tu zona conocida, en tu zona de confort, y de pronto sientes que hay un peligro cuando cambias de hábitos, ¿no? La amígdala es un cerebro primitivo porque nos funcionó. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú estás cambiando? El cerebro siente que estás en peligro. Tú te levantas una semana a las 5 de la mañana, el cerebro dice, ok, va bien, pero ya cuando lo sigues haciendo, te quiere regresar a esa zona de confort, porque quiere cuidarte. No es que vaya en detrimento tuyo, pero ahí es donde tú lo convocas, le explicas a este cerebro primitivo, a esta experiencia del pasado, estoy bien. Porque si no, el miedo a cambiar, y no me refiero a miedo al éxito, esto es otra cosa, pero sin embargo, el miedo a salir de tu zona conocida, lo que va a ocurrir es que regreses y vas a sentirte a salvo, pero no vas a cambiar de hábitos, ¿sí? No sé si eso te resuena, no sé si muchas veces has querido cambiar algo y de pronto no puedes o el miedo no te deja, sobre todo porque estás llevando esta parte primitiva, ¿ok? A que se active. Entonces, constantemente es como una alerta. Estás cambiando, estás cambiando, estás cambiando. Pero no es que te quiera hacer daño, es al contrario. Te está diciendo, regresa a donde estás acomodado, donde te sientes bien. Necesitas convencer a tu cerebro de que estás bien. ¿Cómo? A partir de confiar en que en ese momento donde es más difícil es donde mejor estás. Es donde dices, yes, lo estoy logrando. Estoy logrando esto porque mi cerebro ya está entrando en lo que se le puede llamar, gracias a San Juan de la Cruz, la noche oscura del alma. La noche oscura del alma es el puente en donde tú estás cambiando de un hábito a otro. San Juan de la Cruz, por supuesto, hablaba de un acto de fe, en donde él daba o se entregó a la vida cristiana, pero tenía todavía esta parte que lo jalaba a alejarse de esta parte cristiana y estar en el mundo. En este estilo de afloje, como lo podemos llamar, lo que ocurre es que estás, o sea, queriéndote levantar más tarde, por ejemplo, queriendo comer lo que ya no debes de comer o ya no quieres. ¿Y qué pasa? Ahí es donde dices, voy excelente. Porque si no, sí te vas a regresar. ¿Ok? Dice en el Club de las 5 de la mañana, dice, cuando más te acerques a tu talento, más intenso será el sabotaje que planteen tus miedos. Lo vuelvo a decir. Cuanto más te acerques a tu talento, más intenso será el sabotaje que planteen tus miedos. ¿Por qué? Porque quiere decir que lo estás logrando. A medida, dice el mismo Robin Sharma, que se avanza hacia el virtuosismo, se siente más ansiedad motivada por el miedo al fracaso y amenazas más intensas por la preocupación de que los resultados no sean lo bastante buenos. Pero tiene que ver con este proceso que es muy físico, como te dije, de tu amígdala que te dice, no, protégete. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo me le empiezo a levantar 4:30 de la mañana, 4:30 de la mañana, y me estoy durmiendo durante el día y mi amígdala dice, no, yo te cuido para que tú estés en tu zona más conocida y te cuido de que no te vaya a pasar nada. Empieza miedos, inseguridades, contraargumentos, hasta que lo logra y te regresa. Pero ahí es donde tú, ¿qué vas a decir? Voy muy bien.
Y dice Robin Sharma, es entonces cuando se activa la amígdala que detecta el miedo y empieza a destruir la productividad que se había conseguido, lo que te comentaba hace un rato. Cuéntame qué te resuena de esto. ¿Cuántas veces lo has intentado y no puedes? ¿Cuántas veces quieres generar este autocontrol y autodominio del que hablan los estoicos, que esa es su base, que esa es realmente mucha de las técnicas que se promueven hoy en día en estos cursos de coaching, que se promueven en estos libros de autoayuda, ¿no? ¿Qué pasa? Que retoman esta parte estoica, la parte del estoicismo. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú empiezas a levantarte en las mañanas, poco a poco se va generando una idea de autocontrol, una idea de confianza. Y entonces, ¿qué pasa? Tu ego, el ego ese que quiere solo conectarse con el hedonismo, con su placer, lo que hace es que se va debilitando y ya no cede tanto a las tentaciones, ya no cede tanto a las redes sociales, ya te duermes temprano, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Te vas a levantar temprano. Debo decirte eso, que muchas veces yo me puedo acostar muy temprano, que yo acostumbro a no dormir tantas horas, pero esa es mi experiencia. Yo puedo llegar a dormir 5 o 6 horas y me siento realmente, fresca, ¿no? Podría decir así, pero si tú necesitas dormir más horas, sí va a ser necesario que tomes siestas, a lo mejor 2 en el día, u otra opción es que te acuestes mucho más temprano. Algo que te va a ayudar a acostarte más temprano tiene que ver, y esto lo he mencionado sobre todo cuando hablamos en el detox mental, ¿ok? Que son una serie de programas que hago una vez al año para justo apoyar esta idea de los hábitos. ¿Qué es lo que pasa cuando tú te quedas viendo el teléfono antes de dormir? Te está dando esa luz. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos de la luz que activa el estado de despierto? Bueno, eso dan también los dispositivos electrónicos. Entonces, lo más recomendable es o que te acuestes de lleno sin estar viendo redes sociales, sin estar viendo la televisión, o si tú lo quieres, que para mí no es recomendable para quien quiere empezar un hábito de lectura, pero para quien ya tiene el hábito de lectura bien arraigado, puede tomar un libro para empezar a leer. Si tú sabes que la lectura te va a jalar para no dormir, para seguir leyendo y no dormir, entonces mejor no lo hagas. Trata de dormir sin dispositivos, sin ninguna herramienta que te lleve a generar un tipo de sueño que a veces no va a ser tan profundo, ¿ok? Pero veamos, así a manera muy rápida, ¿no? ¿Qué es lo que el estoicismo promueve a partir de este autodominio? Y este es solo un pequeño, un pequeño hábito, ¿ok? Como levantarte temprano. Pero en el estoicismo lo que nos hablan es de la autarquía. La autarquía tiene que ver con la autosuficiencia. Es decir, que la felicidad depende de ti mismo. Y esta felicidad no tiene que ver con cumplir todos tus deseos. Tiene que ver con que economices tu energía para lograr aquello que tiene que ver con tu virtud más alta, como lo podrían decir los estoicos, ¿no? ¿Cuál es la virtud más alta? El dominio de ti. Que tú puedas lograr aquello que quieres a partir de un autocontrol. El autocontrol no es censura, aguas. El autocontrol no es restricción en un sentido de castigo, ¿no? No, el autocontrol tiene que ver con que tú puedes tomar las riendas de tu vida. Eso es lo que nos dice el estoicismo. El estoicismo nos habla de la voluntad por la voluntad misma. Más allá de decir, yo me voy a levantar a las 5 de la mañana, como te lo propuse ahorita, los estoicos no lo pensarían así. Los estoicos lo que dijeran es, cada que yo me levanto a las 5 de la mañana, incremento mi voluntad, ¿sí? Cada que yo hago ejercicio, incremento mi voluntad. El objetivo de ellos casi siempre es la voluntad que tiene que ver con este proceso de reconocimiento de tus habilidades, ¿no? Entonces, ellos quieren incrementar la voluntad, pero
Si tú, por ejemplo, te levantas temprano, haces ejercicio, tienes una alimentación mucho más balanceada y sana, lo que va a pasar es que tu voluntad va a crecer. Ahí sería al revés. Ellos dicen, no, mi voluntad es primero y todo lo demás es accesorio, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo al comer mejor es incrementar mi voluntad, ¿ok? Esto puede empezar a partir de pequeñas metas. ¿Por qué dicen esto los estoicos o algunos, no? Sobre todo estoy hablando de estoicos romanos, Marco Aurelio, Epicteto, Séneca, ¿no? Si te caes, te levantas e inicias de nuevo, en lugar de castigarte. Si un día ya no lo lograste y te levantaste un poco más tarde, al siguiente día lo vas a hacer. No se trata de castigarse, de no reconocer que hay tropiezos, todo lo contrario, entre más tropiezos hay, quiere decir que más veces te has levantado. Estoy diciendo pequeñas partes del estoicismo que aparecen mucho en esto que te propone Robin Charman. Ok, algo para ir cerrando ya que te quiero compartir es el protocolo de implementación de un hábito que te decía hacia el principio y que también aparece en el club de las 5 de la mañana. Se habla primero de una etapa de destrucción del hábito que dura 22 días, ¿ok? Vamos a suponer que él le da estas características de día con base a su experiencia. Podemos decir que a lo mejor son días más, días menos, ¿no? Entonces, son 66 días, yo hasta lo alargaría a 3 meses, ¿no? 90 días, como para un mes, para que tengas ahí un balance. Primero, la destrucción del hábito. La destrucción del hábito implica toda esta parte en donde tú generas un propósito, lo vas logrando, no lo vas logrando, si lo logras, no lo logras y puedes tener un grado de energía todavía. Luego 2, la implementación, que es lo que yo te comentaba hace un rato a partir de Aristóteles, de las peripecias, que tiene que ver con un desorden. Todo lo que está a tu alrededor va a empezar a moverse, pero es parte del proceso y del protocolo. Y la última etapa tiene que ver con la incorporación de este hábito. Se va a ir incorporando ya de manera mucho más saludable, de manera mucho más fluida, sin necesidad de que tú ya sientas como tantas dudas, ¿no? Dice Nata. Llevo meses en una transición hacia la alimentación más cruda y me ha costado. Ha sido un proceso mucho de autoconocimiento. Mis viejos hábitos me llaman aún. No he podido cortarlos. Mira, a mí justo en este tipo de alimentación me ha costado también trabajo. No me costó trabajo pasar de ser vegetariana a vegana. Y de vegana chatarra, como yo digo, porque lo fui hacia el principio, a llevar una alimentación basada en plantas, ¿ok? Pero he logrado algunos meses de crudiveganismo, pero no logro sostenerme del todo, ¿ok? ¿Por qué? Porque me cuesta trabajo, sobre todo por las circunstancias en las que vivo. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer ahí en este caso para poder implementar este hábito? Tal vez es permitirte este protocolo de implementación, de a lo mejor de 3 meses. Y si tú dices aún no está, también tiene que ver por cuestiones del contexto en el que vivimos, en donde a veces no es tan fácil comer de esa manera. Pero eso no quiere decir que empieces a generar espacios donde sí lo logres, en donde no, porque si lo que tú quieres es lograr el crudiveganismo al 100%, es un proceso también para que el cuerpo lo vaya recibiendo, ¿no? Para que el cuerpo también se vaya acostumbrando desde tus papilas gustativas a que no van a recibir algo calientito, a tu estómago, a las bacterias, también a tu flora intestinal, ¿no? Pero no me voy a meter tanto ahí. Luego habrá programas sobre alimentación basada en plantas, como ya he hecho algunos, pero tienes razón. A veces puede ser que ni siquiera esto sea necesario, digo, me refiero a los 66 días, que no sea lo mismo, al mismo tiempo, pero a veces no es solo el hábito que tú tienes en la alimentación, acá es un hábito, híjole, ancestral casi de estar comiendo carne, etcétera. Entonces ahí puede llevar hasta 3 años, o sea, no hay un tiempo como tal, pero sí podemos decir que poco a poco se va incorporando, ¿no? Y ya nos queda solo un minutito, no me había dado cuenta. Ok, a partir de todo esto, lo que tú empiezas a hacer es reescribir aquellos patrones que tenías para
llevarlos a una reescritura de los patrones que tú quieres. Es decir, sales de una construcción social para empezar a construir a partir de lo que tú quieres. Y todo esto tiene que ver con levantarse temprano. Yo digo 5 de la mañana, yo me levanto más temprano que el club de las 5 de la mañana. Ahí vi por ahí a Margay que se levanta a las 3. Tú puedes decir, para mí son las 6 de la mañana. Entonces, lo que propone ahí Robin Sharma y que me pareció interesante es que él dice que por lo menos empieces con 1 hora, dividida en 20 minutos cada uno. 20 minutos en donde ahí es donde yo empecé ya a hacer ejercicio, donde él dice, empieza sobre todo haciendo ejercicio, un ejercicio un poquito rápido y de impacto, no más de 20 minutos, pueden ser 15, pueden ser 30 si tú quieres, pero ¿por qué? Porque eso va a estimular la oxigenación y va a lograr también que empieces a generar más dopamina, serotonina y luego eso te va a despertar mucho más que el café o el té verde, ¿no? Entonces, si tú empiezas, te levantas y empiezas, yo hago de hecho 10 minutos, no hago más de eso, hago un poquito de caminadora y luego ya lo que he hecho, tomo agua, me hago un té, y me pongo a leer y ya lo que vaya a hacer, pero efectivamente sí oxigena y sí funciona para cambiar. Los otros 20 minutos él los propone sobre todo en la reflexión. Dice, empieza tu día con esta hora mágica, ¿no? En donde primero haces ejercicio, es la parte física, luego una parte mucho más mental, reflexiva, en donde puedes meditar, en donde puedes escribir, en donde puedes leer. Él propone 20 minutos, yo me quedo hasta 2 horas en esa parte. Y la última parte que él propone tiene que ver con que alimentes aquello que tenga que ver con tu profesión. Entonces, él propone, por ejemplo, que veas videos, que leas libros, por ejemplo, relacionados con tu trabajo, con lo que quieres lograr. Yo ahí no recomendaría que veas videos, porque a mí me atrapan y me pierdo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? No. Yo prefiero leer, escribir. Todo esto a partir de que lleves un diario de escritura. A mí me sirvió mucho llevar el diario, de hecho yo lo llevaba desde antes de leer el libro, porque ahí fui anotando qué me funcionó y qué no. Entonces, si yo, por ejemplo, veía una serie y después me quedaba ahí pegada en la serie, me costaba más trabajo. ¿Por qué? Porque tuve una falta de concentración en el día. Y eso me llevó a ir dosificando también las horas frente a la computadora. Fíjate cómo este hábito de veras puede ser un punto importante para que cambies muchos más hábitos. Por eso para mí era importante compartirte esto, ¿sí? Si tú quieres levantarte temprano, levántate junto conmigo a escuchar el poema matutino. Voy a ver si lo puedo empezar a hacer en vivo para que quede ahí grabado también y para que quienes se quieran conectar a esa hora, lo primero que hagan es escucharme, acompañarme y a lo mejor, sobre todo, ustedes me van a acompañar a mí. Voy a ver si lo puedo hacer así para que nos acompañemos. Ya no sé si en un club de las 5 de la mañana, pero en un club madrugador, un club matutino. Espero que esta experiencia, este experimento existencial te funcione, te acompañe para cambiar muchos más hábitos. Nos vemos la próxima semana donde vamos a hablar qué es el amor propio. Si el amor propio solo tiene que ver con lograr aquellas cosas que nos dicen que es el éxito, que si el amor propio solo tiene que ver con trabajar demasiado o con irte de antro o comprarte una bolsa. ¿Eso tendrá que ver con el amor propio o el amor propio tiene que ver con cumplirnos, levantarnos temprano y de alguna forma reconocer nuestras capacidades? Vamos a ver qué es. Nos vemos próximo lunes. Les mando un abrazo. Gracias, gracias. Yo espero ya estar mejor próximo lunes y poder abrir un poquito más la boca. Bye. Gracias.